No, 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 no. El plan fue desde un comienzo a la mitad y al final siempre el mismo. Siempre el mismo. En la creación era una distinción de dos tipos. Mujer y hombre. Siendo ser humano. Nunca fue diferente. Entonces tenemos que entender a quién adoramos y cuál es la regla y la norma que ese Dios creador, gobernador del universo, dispuso para nuestro beneficio, no para nuestra desgracia. Y hizo mujer y hizo el hombre. Esto que les traigo está en portugués a propósito. ¿Por qué? Porque fue una charla en el Congreso Brasileño de Psiquiatría en el año 2021 de 3 personajes ateos que hablaron de este asunto. Entonces se los traje a propósito porque no lo inventé yo. De hecho, hoy me dijeron, pero pará, la charla de pornografía de anoche fue de material adventista. Y eso yo lo dejo muy claro a propósito. Porque si ustedes entienden que esto no es una cuestión orientada con el cristianismo o donde tenemos un sesgo científico, no. Yo les estoy trayendo material de gente que no es adventista. Obviamente que la cita del Enejo hay. ¿Está? Pero se entiende. Igual voy a traducir algunos puntos importantes. ¿Está? Pero quiero que entiendan que esto es lo que el mundo piensa. Y les voy a explicar por qué. El mundo también está dividido. Movimiento al final del siglo XX caracterizado por el amplio escepticismo. O sea, no creemos mucho en nada. Subjetivos, relativos, ¿tá? Una desconfianza general de la razón, una sensibilidad apuntada al papel de la ideología en la afirmación de mantener el poder político y económico. ¿Cómo? No, yo cuando escuché esto en el Congreso me quería morir. Digo, los van a linchar a estos tipos. Porque cuando hablamos de ideología de género, hablamos de natural. Esto siempre es natural, siempre fue natural. Ahora de repente en el Congreso de un país que está como una buena parte gobernado por la izquierda, no vamos a entrar en política acá, ¿está? Con una agenda política fuerte, de repente en el Congreso de Psiquiatría me salta con una frase así, arrancan así en el Congreso. Yo me quedé enloquecido. Dijo, yo esto le tengo que sacar foto. Y le saqué foto a todos los slides que pasaron. Y muchos de esos los traje en la charla. Principales teóricos de esta onda, después los pueden buscar. ¿Está? Pero son personas complejas. ¿Está? Temas. Indefinición de las fronteras. Vamos a hacer que todo parezca más o menos bueno, más o menos malo. ¿Viste? Vamos a empezar a borrar un poquito las fronteras. Vamos a dejar una cosa que no se entienda muy bien. Miren lo que está agendado. Poder del lenguaje. Y si les cambiamos algunas cositas, por ahí se pierden, se distraen. Relativismo cultural. Vamos a hacer que la mentira parezca verdad y que la verdad parezca mentira. Vamos a hacer que la gente piense lo que quiera y que relativice el resto si no le conviene. Pérdida individual y universal. La noción del individuo autónomo es un mito, como también es el universal. O sea, no podés pensar, pero tenés que pensar. Pero no podés. No te dejes llevar en masa, pero dejate llevar en masa.
¿Se entiende la locura de esto? Década del 60, no estamos sufriendo una cosa que viene siendo nuevita. Esto lo vienen cocinando hace rato. Entonces cuando llega ahora, ya saben todos los puntos a donde van a atacar. Y los conocen muy bien. El problema es que no lo vimos. No nos preparamos para esto. No estamos preparados ni siquiera ahora. Entonces una charla como esta junta 1200 pibes en la universidad un viernes a la noche en un fin de semana largo. Que no se mueven por 2 horas. Década del 60, movimientos jóvenes. Década del 80, la sexualidad en cuanto al factor de consumo. Y aparece el SIDA. Década del 90, movimiento gay, el Viagra, el sexo democratizado, posmodernismo aplicado. Década del 2010, políticamente correcto. Y acá le cortan las piernas a todo el mundo. Porque si no sos políticamente correcto, no solamente te odio, te mando en cana. Entonces, cuando hice la charla en la universidad, no me filmaron. No lo transmitieron. Porque no se querían meter en un garrón terrible de después tener que andar saliendo y... ¿Se entiende? Pero lo más interesante, por eso se los traigo, no lo estoy diciendo yo. Lo están diciendo los psiquiatras del mundo. ¿Se entiende? Los discursos producidos por esta máquina de poder social ganaron legitimidad social como verdad. Esto lo vamos a hacer como si fuera verdad plena. Con las personas aprendiendo a hablar en estos discursos, internalizándolos como normales. Después sigue habiendo otras cositas, pero quiero pasar para que entiendan el contexto en el que estoy haciendo esta charla. Primer criterio. Gente, genéticamente somos XX. Listo. Si hay algo diferente a eso es enfermedad. Tenemos la enfermedad de Klinefelter, tenemos otras enfermedades de trisomías, tenemos varias enfermedades que se alteran de lo normal. Normal es esto. XX, XY. XX es mujer, XY es hombre. ¡Listo! Estaba escuchando a unos tipos que se agarran a las piñas mal, pero son agresivos, loco. En Estados Unidos hay un par de grandes figuras que defienden esta cuestión, ¿tá? Y los agarran y se ponen unos planteos impresionantes, pero extremadamente agresivos, muy agresivos. Y esa agresividad no va a estar en esta charla. Porque no se va a ningún lado cuando nos ponemos a pelear de frente con nadie. Es solo guerra de gallos. No se entiende nada, nadie gana nada y se agarran las piñas. Es lo único que sirve. ¿Está? Pero un pibe se le plantó al tipo y le dice así, porque yo soy transgénero y usted no entiende que eso ahora es otra cosa. Y el tipo le dice, ok, fantástico. Si te viene un hombre transgénero que es mujer y te dice que está con un sangramiento uterino, ¿le crees o no le crees? Y el pibe se quedó así. Porque es una construcción social. No es una cuestión biológica, fisiológica, genética. ¿Se entiende? Y en la construcción social, la verdad es de todos y no es de nadie. Este es el desarrollo normal de cualquier persona. Para el lado femenino, para el lado masculino. Arranca con 10 semanas intraútero. Con 10 semanas empezamos a diferenciar. ¿Está? Fíjense. Vamos acá. Fíjense que el desarrollo es indefinido, más o menos, es que acá no muestra, pero el desarrollo es indefinido hasta la semana 10.
14, 15, 16 se ve mejor. Hasta ahí el ecografista se puede equivocar. Y nos pasó a nosotros con Micael. El ecografista dice, es un nene, tenía 13 semanas. Ahí pasamos un poquito más y dice, no, es nena. Compramos todo. Está todo azul. Y ahí el gordo tenía las piernas cruzadas, de repente hizo así, dice, ¡no, es hombre! Zafamos. Sí, porque mi suegra ya había hecho hasta ropita, viste, tejida, todo azul. La evolución normal. Y acá entra otra cuestión. Tenemos estudiado, de hecho, todo esto que estoy poniendo acá es del libro de psiquiatría infantil. Yo no estoy usando vamos a ver qué dice el doctor Pablo. Esto es de un libro de psiquiatría infantil. ¿Ah? Entonces no se van a perder de que no es mi opinión. Esto es estructura, esto es medicina. ¿Está bien? Y dentro de la medicina, de la psiquiatría, estudiamos que hay diferentes fases en dos cosas. El desarrollo corporal de la sexualidad y el desarrollo psicológico de la sexualidad. Tenemos dos factores. El anatómico, fisiológico, cuerpo, y tenemos la mente sexual de la persona. Y con todos es más o menos iguales. De hecho, traje varios autores que manejan el mismo criterio. ¿Está? Entendemos que la psicología en nuestra mente comienza a entender la sexualidad con 18 meses de vida. 1 año y medio, empezamos a tener una visión sexualizada en nuestra mente. ¿Cómo arrancamos? De los 18 a los 3 años, 18 meses, 1 año y medio, a los 3 años, entendiendo esa primera representación mental. Ah, mi papá tiene pipí, y yo también. Ah, yo soy parecido con mi papá. Mi mamá no tiene pipí. ¿Por qué? Entonces yo no soy parecido con mi mamá. 18 meses de vida, 3 años más o menos hacemos esa pequeña asociación. Obviamente cuanto más crecemos, más va mejorando eso. Pero tenemos un primer vínculo, con una asociación simple. ¿Me parezco? ¿No me parezco? ¿Está? Entendiendo esa asociación, les pregunto, si papá no está, ¿con quién se va a comparar? ¿Puede haber una alteración en su psicología? Sí. Su sexualidad psicológica arranca a los 18 meses de vida y va hasta los 19 años. Entonces tenemos un factor de tiempo absurdamente amplio a donde puede pasar de todo. Entonces, regla número 1, no puedo juzgar. Porque yo no sé lo que le pasó a esta persona desde sus 18 meses de vida hasta sus 20 años. ¿Es o no es? Sí. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasaron en su vida cuando tenían 2 años y 6 meses? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienen? Más o menos, si tienen una edad. 4 o 5 años. Jardín, 3, 4 años. Yo me acuerdo, mi memoria más antigua era cuando tenía 2 años, 2 meses y 5 días. ¡Tomá! Porque mi abuela me dijo que me iba a poner una campera que yo odiaba. ¿Por qué? Era un trauma. Una campera amarilla que no me bajaba los brazos, la condenada. Esa campera, ¿viste? No miente. ¿Por qué me acuerdo de esa época? Porque mi hermana había nacido ese día, por eso sé exactamente el tiempo, porque hago las cuentas, ¿viste? Matemáticas. Y yo no quería. Y me acuerdo me acuerdo. Te voy a poner esa campera. Y luego me puse a llorar y me acuerdo que estaba llorando y me fue arrastrando porque quería ir al hospital, ¿viste? Me fui arrastrando y me acuerdo
pasillo, mi camino de la vía dolorosa. Hasta que abrí un placar en el medio del pasillo, me puso la campera y me acuerdo. En la época no había rejas en el sanatorio y pasamos por la parte de atrás, que había toda una vereda que unía a las dos instituciones, que después pusieron una reja. Les estoy hablando del año 81. ¿Tá? Entonces, para los que saben de esa época, la UAP no tenía ¿cómo se llama? Un molinete para pasar de un lugar al otro. Me acuerdo que entramos por la puerta vieja del sanatorio, subimos a las escaleras y en el primer piso estaban las piezas de obstetricia, los cuartos de obstetricia. Me acuerdo de entrar en la pieza de mi vieja, donde estaba mi mamá y mi hermana, de ver un espejo en un guardarropa viejo, madera, ¿viste? Y después no me acuerdo más nada porque la odiaba la nena, me hizo poner la campera. Mi recuerdo más antiguo. Pero la realidad es que no nos acordamos de nada. Entonces, cuando una persona te dice, me entiendo así desde siempre, y quiere confrontarte de que se entiende así desde siempre, puede tener razón. Porque la memoria de ustedes viene de los 4, 5 años, ¿no es? Sí, ¿y qué pasaron ese año y medio hasta los 4 o 5 años? Un montón de cosas. ¿Cuántas historias de violaciones ustedes conocen con 4 o 5 años? Un montón. ¿Y eso no puede haber generado un cambio? Sí. De los 3 a los 6, un fuerte interés en conocer los genitales. Entonces es la historia clásica de la profesora de jardincito y primer año, a donde descubre a los nenes en el baño mirándose. ¿Ya no es? Sí. Quien trabaja en educación sabe eso. Y es el momento peligroso, porque es el momento de mucha curiosidad que es normal. Pero que cuando no los estás vigilando se te puede ir de las manos, se te puede ir mucho de las manos. Porque también sabemos de los primitos que abusaron a sus primitas. ¿Está? Primitos ya con 13, 14, que están con las hormonas en el cielo y aprovecharon que la primita de 6 años quiere estar curiosa. Entonces vamos a jugar al doctor, esa es clásica. ¿No? Vamos a jugar al doctor, vos sos la paciente. Y ahí se arman unos despelote bárbaro. ¿Está? Fuerte interés en conocer los órganos genitales propios y de los otros. Y ahí empieza a manipularse. Y ahí tiene que decirle, saca la mano. Pero ahí también pasan cuadros, como me pasó yo en Brasil hice medicina de familia, entonces atendía pediatría, ginecología, obstetricia, clínica médica, gerontología y psiquiatría, porque sabían que el psiquiatra del puesto de salud donde yo estaba era un desastre. Entonces me mandaban los pacientes por atrás, ¿viste? Y en la pediatría vino una madre con la nena de 2 años y poquito, ¿tá? Con flujo vaginal. Entonces venía asustadísima, pero era que se había puesto unos papelitos. ¿Se entiende? Ella curiosa, y tenemos un huequito acá, ¿qué hago? Con el papelito. Y empezó a poner papelito, ¿viste? Pero es normal para la edad. ¿Está? Se está conociendo. El problema es que ya nuestra cabeza de adulto se nos va el cuerno y tenemos que traerla. Dice, no, calmate, vamos a ver qué hay. Y la revisé, tenía un par de papelitos, le sacamos y se resolvió el flujo vaginal. ¿Está? Es la fase triangular, donde se busca de manera romántica el famoso nene de primer año que se enamora de su profesora. ¿Está? Del sexo opuesto, principalmente organizado por la identidad sexual. O sea, ya viene con una preorganización. ¿Tuviste una referencia? ¿Está? Entonces ver a los chicos que papá y mamá se dan besos y se abrazan y se cuidan y se miman y se dicen cosas lindas es extremadamente necesario. Fíjense, solo les pongo acá porque si no, no nos vamos nunca más. Pero lo que dicen varias teorías, teoría psicoanalítica, teoría de identificación, todos más o menos van para el mismo lado. ¿Tá? Teoría cognitiva, teoría de aprendizaje social, todos van generando más o menos la misma cosa. ¿Tá? Después, los vuelvo a repetir, van a tener todo esto, quédense tranquilas. ¿Tá? 6 a 12 años.
Se elige el objeto sexual. ¿Qué significa? ¿Que voy a comprar un preservativo? No, calma. La admiración en mi sexualidad, ¿qué es lo que voy a admirar? ¿Qué es lo que voy a querer para estar conmigo? Y se vive una atracción por el sexo opuesto o el mismo sexo. Se mantiene a los padres o a otras figuras de autoridad como referencia. Y esto es fundamental. La salud sexual de nuestros hijos depende de la referencia que tengan. Entonces, si ven que dentro de casa nos agarramos a las piñas, no van a querer eso para ellos. Automáticamente van a querer otra cosa. Y van a buscar el amor y el cariño. ¿Y a dónde van a encontrar el amor y el cariño? A donde sea. ¿Y eso significa qué? Que no importa el sexo, importa el cariño. Y ahí se empiezan a mezclar los tantos, porque el sexo importa. Y el cariño también. A los 9-10 años se prefieren las relaciones del mismo sexo. Amigos, los nenes con la nena y la nena con la nena. ¿Está? Que se muestra necesario para consolidar la identificación del género. ¿Está? Volvemos a poner, los voy a bombardear con ejemplos científicos porque quiero que entiendan que no es mi opinión. ¿Está? Es lo que la ciencia dice. Entonces esto no es una estructura de pensamiento de Pablo. ¿Se entiende? Ok. Y ahí cada cosa estoy poniendo de la misma falla etaria, ¿cómo se dice? De la misma franja etaria. Vuelvo a decirles, estamos hablando de evolución normal de la sexualidad psicológica. De los 12 a los 19 años aparecen los choques generacionales. Los padres necesitan ser conscientes con respecto a los valores, actitudes, ideas y patrones de conducta del adolescente como una estructura de referencia. Aparece una gran dificultad para conversar con los adultos. ¿Por qué? Porque vos no me entendés. Vos no sabés lo que estoy pasando. Porque vos no sabés. Porque vos sos viejo. Si ustedes no usaron ese discurso, tuvieron una adolescencia muy fea. Porque había que tener una pelea de esas siempre. Para justificar alguna cosa que nos habíamos mandado. Aparece una gran dificultad para conversar con los adultos. ¿Por qué? Porque aparecen las fantasías sexuales y aparece la masturbación. Y eso genera un problema moral. ¿Tá? Que lo resolvieron cosificando la relación sexual. Por eso les dije anoche, vamos a comer una pizza, dale, vamos a tener sexo. También dale, después si sobra tiempo. Cosificaron el sexo. Denigraron la sexualidad, la intimidad, la moral. Habiendo alcanzado la identidad de género, masculina, femenina o lo que sea, y una identidad sexual, o sea, con quién me voy a identificar y con quién me quiero unir, sólidas, comienzan a querer experimentar nuevas formas de vivir su sexualidad, siendo inicialmente exploradores, curiosos y egoístas, buscando aprovecharse de los encuentros marcados. Les vuelvo a decir, esto está en un libro, no lo escribí yo. Mucha ansiedad en relación a sentirse aceptado, sentirse que pertenecen al grupo, sentirse que son parte. Es la eterna película en Estados Unidos, el vago que quiere ser cool, que quiere ser el lindo, la piba que quiere tener a todos los vagos atrás, ¿viste? Necesitan tener eso, y si no tenés sexo, no, estás para atrás. Ahí se meten en unos líos bárbaros, ¿por qué? Porque se empiezan a poner en cuestiones de riesgo en las relaciones sexuales y empiezan a hacer cosas que no entienden a una velocidad que no controlan y se arman unos... ¿Qué edades hay ahora acá adentro?
se lo llevaron. Ok, ejemplo. Ahí bebés nada más, ¿no es cierto? Ok, aguanten porque esta es pesada. El adolescente está jugando jueguitos de no me importa. Hay un jueguito que se llama el tren. ¿Vieron el juego de la música? Que giran y en cuanto toca la música después se sientan. Bueno, la idea es tener 4 o 5 pibes con el pito parado. Y la piba se va sentando y cuando para la música se queda. Hasta que tiene un orgasmo. Una piba se quedó embarazada y no sabía quién era el papá. Porque había tenido relación sexual en ese día jugando al trencito con 4 o 5. ¿Quién es el papá? No sé. Tuve sexo con 4 en el mismo tiempo. ¿Se entiende? Y se lo toman como si fuera a comerse una pizza. Por eso cuando hablábamos hay que hablar estos temas, hay que hablarlo. Porque de los 10 a los 11 ya hay un abismo de diferencia. De los 11 a los 12 ni les digo. Cuando pisan los 15 son Gardel. Se creen que son Gardel. Porque la realidad es que no saben controlarse. No pueden más controlarse y pierden rápidamente cualquier estructura firme de moralidad. Automáticamente se deprimen y se quieren matar. ¿Por qué? Porque nadie los respeta. Porque su honra, que existe y que no es solamente una filosofía japonesa, es necesaria, no está más. La misma lógica, volvemos. Esta es la segunda parte de la charla. No, un poquito más adelante. Pubertad. ¿Cuándo arranca? 8 años. Antes la pubertad de una nena arrancaba a los 12, 13. Ya está arrancando a los 8. Vamos a ver, en general. Estamos empezando a tener nenas de 8 años menstruando. ¿Está? Y los pibes de los 10 a los 15. Y eso está siendo cada vez más frecuente. Entonces una nena de 9 años se puede quedar embarazada. Ajá. ¿Y qué va a hacer? Va a jugar a las muñecas, porque otra cosa no le queda. ¿Quién lo va a criar? La abuela. Desarrollo normal. Esto, les vuelvo a decir, es anatomía. Cesarca es el momento que arrancan con la relación sexual, la primera relación sexual que tienen. La sociedad es un constante cambio de valores, patrones culturales y de comportamiento. Está teniendo una primera experiencia sexual cada vez más precoz. 14, 15 años en las mujeres, 13 a 14 años en los hombres. Esto en general, porque hay números menores, ¿está? Les vuelvo a decir, esto ya está cambiando. Ya estoy viejo. Este PowerPoint ya está viejo. En Argentina, la tasa de fecundidad adolescente tardía, de los 15 a 19 años, descendió de manera lenta pero continua desde el 80, de la década del 80, naciendo cada 1000 adolescentes en la década del 80 hasta 56% por 1000. 56 sería 5.6%, ¿está? En el 2003, o sea, fue bajando. Fecha en la que comenzó a ascender, alcanzando en 2014 un valor de 65 por 1000. En 2015 se observó un leve descenso que se habría intensificado en 2016 a 56.9 y en 2017 53.1, según los datos preliminares disponibles en la DEIS. ¿Tá? La fecundidad temprana de los 10 a los 14 años fue en 2017 del 1.5, y también presentó variaciones marcadas con las tasas más altas. Gente, no debería haber ningún porcentaje. Esto no debería existir. Tener nenas, teniendo hijos a esta edad no debería existir, debería ser 0%. ¿Está? En las provincias del noroeste, Formosa,
Chaco, Misiones, Noreste. Aunque en promedio el 82% de los nacimientos en menores de 15 años corresponde a la edad de 14 años, hay importantes diferencias entre la jurisprudencia, las jurisdicciones, y en Misiones el 55% corresponde al grupo de 10 a 13. Esos son datos del 2018, les vuelvo a decir, no sé lo que va a pasar en los próximos años después de la pandemia. ¿Está? Pero Misiones tiene un índice de criaturitas teniendo hijos enorme. La sexualidad es algo que se construye y aprende, formando parte del desenvolvimiento de la personalidad y puede interferir en el proceso del aprendizaje de salud mental y física. Entonces, si estamos hablando de una cosa que interfiere en nuestra salud física, en nuestra salud mental, en nuestra salud psicológica, en nuestra salud social, en nuestra salud familiar, tenemos que entenderlo y tratarlo. ¿Está? En la adolescencia acontecen nuevos lazos sociales y afectivos y los grupos de padres ejercen una influencia enorme, imponiendo normas y reglas en la forma de comportamientos, costumbres, leyes y prácticas. Si vos no haces esto así, no te queremos más. Y no solamente se lo dicen, se lo hacen. Entonces el pibe hace ¿qué? Está bien. Tenía un paciente, hace rato que no viene a la consulta. La mamá vino desesperada para decirme que estaba en su segundo proceso depresivo, porque su primer proceso depresivo fue cuando el esposo le dijo que era gay y se fue con otro tipo. Se divorciaron, obviamente, y se fue con otro hombre. Y ella se quedó lastimada, su feminidad, se quedó extremadamente lastimada, su ego, ¿no? Porque no solamente la cambiaron, que ya era muy feo si lo hubiesen cambiado por otra mujer, pero ella, cristiana, se sentía mal porque lo habían cambiado por otro hombre. El hijo, que en la época del divorcio tenía aproximadamente unos 12 años, tenía unos 14 cuando le vino a contar al tío, y la madre se entera por el tío, que había besado a un pibe. La mamá se quería morir. Me va a pasar todo de nuevo, no te puedo creer. Le destruyó la vida a mi hijo, ¿qué voy a hacer? Y entonces vino desesperada a la consulta, mal, y yo empecé a intentar organizar la información, y en un momento, en otra consulta me dice, no, ya sé lo que pasó. Consiguió hablarle más a mi hermano, y mi hermano vino y me dijo, el pibe le había dado un beso a una piba, y dijo, no me gustó. Y le dijeron, porque vos sos gay. Si no te gustó darle un beso a una piba, sos gay. Y en realidad lo que él quiso decir fue, no me gustó besar a esta piba. No me gustó haberle dado un beso. Pero no se puso a explicar porque lo atacaron al toque. Y entonces le dijeron, vos tenés que conocer, dar un beso a un pibe. Y ahí te vas a dar cuenta. Y el vago se quedó tan confundido, pero necesitando mantenerse socialmente en su estructura, que dijo, bueno, obviamente el que lo estaba estimulando de eso era homosexual y se lo quería enganchar. Entonces le dijo, vení, dame un beso. Y le dio el beso y tampoco le gustó. Entonces le dijeron, entonces sos asexuado. Vamos por descarte, ¿se entiende? Lo definen rápido. Entonces vos no le tenés que dar beso a nadie o le puedes dar beso a todo el mundo y listo. ¿Está? Necesidad de descubrir su sexualidad intensamente, lo que les decía esta piba ayer, que me decía, yo quiero vivir la vida intensamente.
esa necesidad de descubrir su sexualidad intensamente los lleva a hacer locuras, a exponerse de formas incoherentes, arriesgadas y poder meterse en líos no solamente morales, sino de enfermedades. Pero como eso interviene en su estatus, lo que los coloca en riesgo de vivir prácticas sexuales de riesgo, informales, sin protección, sin preparación física, sin preparación emocional. Entonces, les vuelvo a decir, es como comerse una pizza, un sanguchito y tomar un helado. Y esa es la realidad que estamos viviendo ahora. La comunicación con los padres es casi nula. Y los medios de comunicación, redes sociales, amigos, se transforman en las guías de la vida de esas personas. Ahí vamos a pasar al próximo. Entonces ahora vamos a hacer un descansito, respiran un poco, se movilizan, vamos a hacer un par de actividades y después arrancamos con el otro.